Popularmente se dice que la historia del cine comienza en la Navidad de 1895. Es la historia de un objeto mecánico que registra y reproduce el movimiento gracias a la luz. Pero también ahí empieza la historia de un lenguaje y una forma de representación que influye en nuestra relación estética con el mundo. Desde entonces, cada película, corta o larga, está atravesada por un contexto específico que determina su historicidad y la vuelve un documento para la historia. Al mismo tiempo, han surgido películas que podríamos considerar coloquial y culturalmente históricas, debido a algún rasgo que las hizo trascender en su momento, la primera en esto, la última en aquello, la más esto, la menos no sé qué. Pero hay un tipo específico de filmes que se ocupan de representar el pasado conocido. Para ello, he decidido plantear el concepto de cinecliografía. Podemos entender como cinecliografía aquella grafía de la historia que se hace a través del lenguaje audiovisual y cuyo paradigma es el cine. Pero también está presente en series, telenovelas, blogs y hasta videojuegos. Podemos hacer extensivo a la cinecliografía el mismo concepto con que el historiador Johann Huizinga definía a la historia y considerarla también como una forma espiritual en que una cultura, la nuestra, rinde cuentas de su pasado. Al igual que la historia escrita, la cinecliografía describe el acontecimiento pasado a través de la puesta en escena o representación, y lo explica a través de su prefiguración como un tipo de relato, no muy distinto de lo que hace un historiador profesional, como bien lo señalaba Hayden White, solo que el filme lo hace más evidente a través de su composición dramática o su género cinematográfico. ¿Es la cinecliografía como la historiografía? No, pues aunque se trata de filmes sustentados en investigaciones documentales, no ofrece un aparato crítico que dé cuenta de ello, ni establecen un debate directo con otros discursos sobre el mismo tema, sean escritos o audiovisuales. De hecho, podríamos decir que la cinecliografía, a través de su potencia fílmica, le restituye a la musa Clio su parte de poesía épica de la que la había despojado el academicismo. ¿Es la cinecliografía como un complemento de la historiografía? Tampoco, pues no la podemos reducir a ser una mera ilustración de lo escrito por los historiadores. Así como tiene su propio método de escritura, el audiovisual, y debido a que se trata de filmes más o menos bien documentados, requiere también que se le estudie con un rigor y una metodología propias. Recordemos que grafía, aparte de significar escritura o grabado, también puede denotar un campo de estudio. Así, cinecliografía no solo pretende aludir a un tipo específico de filmes, sino también al estudio sistemático de los mismos. Tomemos como ejemplo o estudio de caso la película Longitud de Guerra, del director chihuahuense Gonzalo Martínez Ortega, filmada en 1975 y estrenada en México en diciembre de 1976 durante la Semana de la Academia. Lo primero que tendríamos que hacer es comprobar que efectivamente es un filme cinecliográfico y no solo un drama histórico, es decir, que la historia sea su tema y no solo su telón de fondo. Longitud de Guerra es un discurso audiovisual sobre la rebelión, resistencia y casi exterminio del pueblo tomochic por parte de tropas federales en 1892 durante el régimen del general Porfirio Díaz. Trata, pues, de personajes y acontecimientos ya incardinados en fuentes históricas e historiográficas, algunas de las cuales puedes encontrar en la descripción del video. Por lo tanto, podemos asegurar que sí, Longitud de Guerra es un filme cinecliográfico. Luego, ¿qué sigue? ¿Nos limitamos a revisar que todo lo mostrado por el filme coincida con lo que dicen las fuentes históricas y no nos salga con invenciones? Pues no. Para ese tipo de cuestiones ya hay muchos canales en YouTube que hacen inquisición de los erróneos datos históricos en las películas. Además, hay que subrayar que una invención solo es mala si es falsa. Es decir, se ignora deliberadamente el dato histórico y se concentra en elementos ficticios. Pero, si la invención se adecua
al conocimiento histórico del tema, decimos que se trata de una invención verdadera. Este tipo de invenciones no es exclusivo de la cinecliografía. Recordemos que el famoso historiador Tucídides le inventaba discursos a Pericles, pero manteniéndose lo más cerca posible, decía, al espíritu de lo que realmente se dijo. Pero bueno, una vez ubicado el contenido histórico del filme, toca entonces analizar su forma cinematográfica o audiovisual. Pero primero, una brevísima sinopsis. En el norteño estado de Chihuahua, los habitantes de un pueblito que antes había combatido a los apaches deciden desconocer toda autoridad civil, militar o eclesiástica para defender su dignidad, debido a una serie de acontecimientos que atentaron contra su libertad religiosa, contra su propiedad y contra su bienestar. Después de intentar parlamentar fallida y oprobiosamente, el gobierno destina tropas federales a castigar a los contestatarios. Pese a la negativa del general Felipe Cruz para atacarlos y pese a la férrea resistencia de los tomochitecos superados en número, el asedio se lleva a cabo y culmina con el fusilamiento de Cruz Chávez, el último de sus líderes. Las llamas arrasan el pueblo y solo sobreviven unos cuantos niños y mujeres. En esta película estamos frente a un western didáctico. Western porque tiene toda la estética de uno, desde el vestuario, las grandes panorámicas, las cabalgadas, los planos americanos. Western porque histórica, geográfica y culturalmente colinda con el oeste estadounidense. Y western porque se desarrolla en un pueblo ubicado en la periferia de los alcances de las leyes del régimen federal. Pero, ¿de qué hablamos cuando decimos que es didáctico? ¿Es porque enseña cosas? Eso es un poco más complejo. Ahondando más en su composición dramática, veremos que estructuralmente parece, como decía el historiador Emilio García Riera, una adaptación de la obra teatral cervantina El cerco de Numancia, la cual a su vez es considerada por muchos como una obra didáctica, que es una especie de secularización del auto sacramental. Veamos en qué consiste. La película transparenta su conciencia de posteridad a través del epígrafe con que empieza y se erige en juez del acontecimiento. Se vale de personajes casi místicos como si fueran un coro ditirámbico para remarcar sus comentarios que juzgan el acontecimiento y el devenir. Este tipo de personajes es uno de los paralelismos que guarda con el cerco de Numancia, solo que mientras en la obra de Cervantes eran un artificio, Longitud de Guerra los traslada directo desde la historia chihuahuense. Es así que al supuesto San José, la película le inventa un discurso que no le pertenece, ya que es parte de un manifiesto que según las fuentes es de un par de años posterior, pero cuyas palabras guardan coherencia con el acontecimiento de 1892. La película trasciende lo anecdótico regional para ofrecer al espectador una lección, en este caso de dignidad, y la remarca también a través de un supuesto personaje místico. Porque el hombre no es más que lo que piensa, pero sobre todas las cosas, defiendan su dignidad de hombres y la de los suyos. La dignidad y la verdad son los valores universales intemporales que motivan la rebeldía contra el régimen del general Porfirio Díaz, que al pasar de los años se ha ido corrompiendo, ya que nos recuerda que en el pasado el joven Porfirio Díaz fue un hombre de ideales, tema que el director ya había esbozado en su ópera prima El Principio, y que abordaría más a fondo en la telenovela El vuelo del águila. Como una obra didáctica, Longitud de Guerra plantea un soterrado antagonismo ideológico que, contra el orden y el progreso tecnocapitalista del gobierno federal y la expansión minera, se alza una comunidad autodeterminada y casi socialista. No es gratuito ese suma una bandera roja. Por otro lado, aunque la resistencia tomochiteca tiene un líder circunstancial, el verdadero protagonista es el colectivo, el pueblo, muy al estilo del historiador francés Jules Michelet. Y al igual que aquel, Longitud de Guerra se propone rescatar del olvido al heroico pueblo de Tomochic, cuya beligerancia antecede a la Revolución Mexicana, que es anunciada discretamente en la última escena, que muestra, acompañado de una niña rarámuri,
al niño y futuro caudillo Pascual Orozco Vázquez, elevado en una colina por un ligero plano contrapicado y por la música de Brahms. También, tal como Michelet en su tiempo planteaba a la Revolución Francesa, Longitud de Guerra prefigura una revolución redentora de la infancia como alegoría del pueblo. Recapitulando, Longitud de Guerra es como una obra didáctica en tanto que tiene una conciencia de posteridad, se erige en juez del acontecimiento, maneja valores universales intemporales, plantea un discreto antagonismo ideológico, su protagonista es el pueblo y el plus que lo remarca como un western didáctico cinecliográfico es su paralelismo con la visión que Michelet tenía de la historia. Finalmente, podemos resumir que esa visión de la historia lleva a la película a ofrecer una tesis, como suelen hacerlo las obras didácticas, según la cual la rebelión de Tomochic es la expresión de la eterna lucha de el pueblo por restituir su virtud contra un sistema que ha degenerado en vicioso, y pese a la aniquilación de ese pueblo, la película muestra ese acontecimiento como preludio de una inevitable revolución redentora, debido a que nos recuerda que hay valores absolutos que pueden ser transgredidos, pero no aniquilados, y que llegada la circunstancia, terminarán por rebelarse e inflamar los ánimos del pueblo hasta estallar.